de acá en más si se aprobaba en el Congreso, en este caso. Vamos a hablar, ¿no?, con la doctora Julia Chara, abogada previsional. ¿Cómo estás, Julia? Ania Martínez te saluda. Buen día, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? Gracias por estar con nosotros y un poco analizar, ¿no?, sobre esta reforma que realmente uno no termina de entender, ¿no? Después de tantos gobiernos, de tantos años, no se avanza en una reforma estructural necesaria en la Argentina, ¿no? Exactamente, nosotros venimos acarreando ya por lo menos desde el año 2017 con la ley de movilidad que implementó el presidente Macri en ese momento, una pérdida paulatina de los saberes jubilatorios entre empalmes que hacen perder por ahí un trimestre de inflación. Lo hablamos esto en varias oportunidades con todos los abogados previsionalistas. El decreto que fue después en la pandemia, ¿te acordás? Con la movilidad, la ley de movilidad que finalmente puso el presidente Fernández, y ahora con la suspensión de la ley de movilidad y el aumento por decreto, pero que dejó también con la inflación tan grande que tuvimos en enero, una nueva pérdida para los jubilados de este famoso 8.1%, que era lo que se prometía reconocer con el proyecto de movilidad jubilatoria que ha sido vetado ayer. ¿Cuánto es? Bueno, la verdad que la inflación y la crisis económica uno hace prever estos desfasajes, pero digo, si hoy habría que pensar en una reforma, ¿no?, y en un punto porcentual, ¿qué es lo que debería la Argentina tener hoy como contemplado, ¿no? Analizando esto que estamos diciendo, muchos gobiernos desde el Congreso han intentado aprobarla, pero el paso hacia atrás es inmenso, ¿no? Porque lo han hecho muchos gobiernos, no es que solamente lo hizo el gobierno de Javier Milei. Exactamente. Bueno, en realidad la necesidad de una reforma jubilatoria, perdón, ya pongo en silencio esto. Sí. La necesidad de una reforma jubilatoria es necesaria. Estamos viendo que el sistema hoy tiene problemas porque hay un gran número de trabajadores que han aportado, que han hecho el esfuerzo contributivo al sistema y que hoy se ven con una jubilación que es menor que la canasta básica, si queremos, o donde no ven en realidad una transferencia, una sustitutividad de lo que eran su sueldo y en porcentaje en el cual han aportado a lo que en realidad están cobrando hoy. No, hoy para tener en cuenta qué podríamos tener, por ejemplo, la canasta básica que este proyecto traía, atar la jubilación mínima por lo menos a la canasta básica, multiplicaba la canasta básica mensual por 1.09%, o sea, un puntito más, como lo básico que necesita cualquier ser humano para poder afrontar por lo menos los alimentos. Pero sí tenemos un gran problema en cuanto al cálculo de la jubilación, por tener un gran número de jubilados que están en el piso de la mínima, que tienen un complemento al mínimo, es decir, que sus aportes tampoco alcanzaban ni siquiera para esa jubilación mínima que tenemos hoy, y un gran número de también beneficiarios de los beneficios no contributivos, como son la PUAM, la no contributiva, cuyos beneficios también se pagan desde el ANSES. Entonces, hay un problema estructural a partir de eso. Y también un poco esto de, ¿por qué la reforma estructural?, ¿no?, de dejar de demonizar algunas moratorias, ¿no? Porque la realidad es que hay personas que han trabajado toda su vida en negro y que no han tenido la posibilidad de tener un aporte jubilatorio y que llegan estas posibilidades, pero que también hacen sus aportes, ¿no? Una vez que se otorga, se les cobra. O sea, esto se demoniza y todos dicen, bueno, pero hay gente que está jubilada y que no hizo aporte. Se demoniza mucho esto. En realidad sí, una conclusión un poco cruel para con los mismos que tenemos al vecino, en realidad. Porque las moratorias, de alguna manera, desde el año 2005 en adelante, están respondiendo a ese gran número de adultos mayores que no han tenido sus aportes porque trabajaban en el campo. Nosotros en el norte lo vemos mucho. O sea, si nosotros tenemos que hacer una crítica, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la plaza de trabajadores en nuestra provincia.
Lo cierto es que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras precarizados, sea porque trabajan en el campo, entonces temporario, porque se hacen mal los aportes, porque son trabajadoras de casas particulares, entonces no se han hecho los aportes en su momento, porque históricamente las madres han trabajado en la casa para cuidar a los hijos y por lo tanto, de alguna manera las moratorias han venido a darle una posibilidad de tener su propio ingreso, de poder tener, elegir salir de esa casa y tener un ingreso propio. Entonces, bueno, por abajo del puente hay un montón de políticas públicas que nosotros podemos hoy ratificar o decir son importantes. Pero de alguna manera esto también deja de lado a aquellos que sí han hecho el esfuerzo contributivo y que también hoy están viendo una jubilación que no es igual a la mínima, pero que termina siendo la mínima por el manejo, el muñequeo que tenemos ya desde hace un tiempo de los bonos o los subsidios a los beneficios. Entonces, no es un problema real, entiendo yo, de la moratoria o la no moratoria. Hoy la moratoria 27705, que es la que tenemos vigente, también deja fuera un montón de mujeres que tienen hoy los 60 años porque no han tenido hijos o porque han tenido menos de 4 o 5 hijos, porque no han sabido en su momento hacer un aporte como el monotributo social, que ahora también va a salir de ser una posibilidad. Entonces, es un problema bien complejo, que entiendo que esta ley que ha sido vetada ayer no era la solución total, pero de alguna manera venía a hacer un sana esta pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en enero, de la que venimos hablando, y al problema hoy que tenemos de la inflación frente y la pérdida histórica que venimos arrastrando y que hoy por lo menos es el 26% menos de lo que debería estar cobrando un jubilado para poder afrontar lo que ha sido la inflación, ¿no? Totalmente. Y un poco, ¿no? Te escuchaba y hablábamos de estas reformas estructurales. Digo, hay muchos que piensan que también la solución es avanzar con la extensión de la edad, ¿no? Que eso también es otra situación compleja hoy en día. Sí, el avance en la edad jubilatoria viene, no hay un proyecto serio sobre eso presentado, por lo menos del que yo sepa que va a entrar en labor parlamentaria, pero viene siendo de alguna manera una solución, o viene siendo, no una solución, sino una idea. El aumento de la edad jubilatoria no sé si va a ser tan posible, porque por empezar no hay trabajo registrado para las nuevas generaciones, entonces tampoco es una solución. Hay un montón de nuevas generaciones de chicos que hoy tienen ya más de 21 o 25 años en edad de trabajar y que no encuentran ese hueco para entrar en un trabajo registrado con obra social, etcétera. Existe ya la modificación de poder elegir en los privados trabajar hasta los 70 años, esto a partir de la modificación de la ley de contrato de trabajo, y que lamentablemente está siendo una opción no tanto por el deseo de seguir trabajando, sino por la pérdida que significa jubilarse. Entonces, si yo me voy a jubilar y sé que más o menos el promedio va a ser un 58% del sueldo que tenía en actividad, claramente no voy a poder afrontar una crisis económica. Entonces, mucha gente elige seguir trabajando también por esta situación, ¿no? Y también entendiendo, ¿no?, que estamos en un 2024 y que hay mucha gente, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Menem, que hoy tiene más o menos la misma perspectiva, este gobierno nacional, que han dejado sin trabajo a personas de 40 años de edad, consideradas ya personas mayores y que no se las empleaba. Entonces esas personas que en algún momento estaban pensando en llegar a una edad de poder jubilarse sin poder completar su totalidad de años, digo, es como una complicación, ¿no?, que se hace justamente en estos conceptos, porque depende también del gobierno de turno la mirada que se le va a dar y las perspectivas justamente de empleabilidad. Sí, exactamente. Y hoy, como bueno, un poco te decía recién, el hecho de que el monotributo social también esté ya terminando su posibilidad, o sea, esté levantándose, hay un decreto nuevo del gobierno nacional, primero segmentando y después ya no reconociendo por ahí los aportes o el subsidio de la obra social, deja a un montón de personas que hoy están sufriendo el desempleo en un estado de vulnerabilidad mayor. Que en realidad, a ver, esto también
entiendo que por ahí no tiene mucho que ver con el hacer jubilaciones o no, pero sí tiene que ver con una política pública. Más personas que están en la informalidad o en un estado de vulnerabilidad, que no tienen ingresos propios, significan más personas que tienen que ser asistidas por el hospital público, que tienen que ser asistidas desde otro punto de vista también por el Estado. Entonces, entiendo que es necesaria una reforma estructural. También entiendo que el hecho de dejar a adultos mayores sin la posibilidad de jubilarse, sabemos que esto me parece importante, cada vez que tengo la posibilidad lo digo, las personas que están por cumplir la edad jubilatoria hasta marzo del año que viene, la ley de moratoria que está vigente hoy no es para todo el mundo porque no tienen la posibilidad de comprar aportes, los 30 años de aportes. Entonces, es necesario hacer una consulta a tiempo, hacer un alto de monotributo, hacer una rectificación de acta de nacimiento en el caso de ser una mamá, para poder llegar con la documentación a marzo del año que viene. Y si yo cumplo en abril o cumplo en junio, no voy a tener la posibilidad de comprar los años de aportes, voy a tener que esperar a una prestación de adulto mayor que es no contributiva a los 65 años, y por ahí capaz haciendo la consulta específica, sentarme en la computadora con la persona de ANSES, sentarme en la computadora con la abogada previsional, me puede ayudar a obtener un beneficio en esta situación de crisis. Perdón, Ana, me fui por las ramas. No, pero es importante esto que estás manifestando, ¿no? Y creo que también hay una poca información sobre algunos temas, ¿no? Y esto que hablabas de la pensión del adulto mayor, y quizás no hay mayores modificaciones en lo que es una no contributiva, pero sí hay niveles de accesibilidad distinta, el tema de las obras sociales, digo, esto no se habla, no se comunica, ¿no? Muchas veces, y quizás sí genera un cambio en ese adulto mayor. Sí, por supuesto. Entiendo también que hay que empezar a generar un cambio en las personas que están hoy en actividad. Es importante hacer el aporte, es importante, si tengo un trabajo informal, tener una inscripción de monotributo, porque de esa manera, además de aportar al sistema, si me pasa algo en el medio, por ejemplo, tengo un accidente, sea laboral o no, podré retirarme por invalidez, entonces voy a tener un beneficio contributivo que vos bien decías, tiene una obra social, que nunca va a ser lo mismo que una no contributiva, que por empezar es un ingreso menor, además de que no es una respuesta para la familia el día que yo no esté, porque el beneficio no contributivo muere con el beneficiario. Entonces, es importante por ahí hacer sentarme a ver cuál es la posibilidad para estar registrado. Es importante hoy entrar en la formalidad, por más de que tenemos o vemos que hay menos beneficios o por ahí menos posibilidades de jubilarme, estar protegido también durante la vida laboral o la vida activa, digamos, por si el trabajador sufre algún tipo de inconveniente. Totalmente. Y en el caso de los adultos mayores también. Es importante, como decíamos, hacer una consulta para ver cuál es la posibilidad. Por ahí muchas mujeres tienen, por ejemplo, la pensión de madre de 7 hijos. La pensión de madre de 7 hijos es una no contributiva. De la mano lleva que no da derecho a las asignaciones familiares y como es igual a la jubilación mínima, muchas mujeres no han optado por cambiarse. Ahora, es importante que sea una jubilación. ¿Por qué? Porque siendo una jubilación me va a dar derecho, bien decías vos, a la obra social, que en este caso va a ser PAMI, me va a dar derecho a que si estoy en convivencia o en pareja, tenga el derecho a la pensión de mi cónyuge cuando ya no esté, o al revés, me va a dar otro tipo de derechos que tienen una jubilación que no son equivalentes a una no contributiva. ¿Sí? Excelente, excelente. Julia, bueno, queremos agradecerte, ¿no? Porque es importante poder llevar estas consultas, ¿no?, a nuestros televidentes y sobre todo informarse, averiguar y planificar, ¿no? Esto que lo decías vos, hay mucha gente que está ahí a pocos años de jubilarse y es importante poder asesorarse. Julia, ¿dónde te encontramos? El estudio está en San Juan 691, planta baja C. Normalmente con una cita previa que lo pueden hacer al número de celular, ¿lo dicto? Dicte, sí, por supuesto. 381-575-4692. Y Ana, me quedaba una cosita más. Sí. El veto de ayer del presidente significa que este proyecto no puede insistirse hasta el año que viene. Recién en marzo se podrá presentar un nuevo proyecto de movilidad. Pero sí deja vigente
la movilidad que tenemos por decreto desde abril, que es atada a la inflación, que fue del 4,03% este mes. Entonces, ese aumento, por ahí dar tranquilidad, sí se va a seguir dando, no van a haber una modificación mayor y los bonos siguen por ahora por lo menos vigentes y estancados en 70.000 pesos, pero esa movilidad por decreto es lo que nos va a regir por lo menos hasta marzo del año que viene, que se pueda presentar un nuevo proyecto de ley. Perfecto, importante aclaración. Julia, gracias por este contacto. A ustedes, muchas gracias. Que estés bien. Ahí estaba Julia Chara, abogada previsional, dándonos detalles y explicándonos justamente de cómo continúa hoy, luego de este veto en el Congreso, y como ella lo decía, ¿no? Esto no se va a poder tratar justamente hasta el próximo año, pero qué importante es